¿Sabés que ella Sí. tenía un tema listo para charlar con nosotros y junto con producción hablamos y mencionamos el tema de Simone Biles, Ujú. o Simone Biles, como se Sí, escribe en español. La gimnasta olímpica que en Río ganó muchas medallas sí. y ahora en Tokio Ujú. como que dejó de participar. Entonces le planteamos el tema a Débora y bueno, te queremos escuchar. No, el tema de los Juegos Olímpicos hoy está como en boca de todos porque es lo que está pasando actualmente y lo de esta persona, de esta presión que sintió, nos lleva a pensar en las presiones de la vida en general. ¿Cómo hacer para controlar esta presión psicológica que repercute obviamente en todas las áreas de nuestra vida? ¿Cómo hacer para sobrellevar esto? ¿Cómo hacer para, si son competidores de alto rango o también en lo laboral? Porque yo pensaba cuando escribía, siempre vamos a estar expuestos a presiones. El ser humano, desde que nace, la presión le es inherente. Chiquitito que tiene que aprender a hablar, chiquitito que tiene que aprender a caminar, y si no aprende a caminar antes de los 2 años, y si no, entonces, todo el tiempo como también papás nos empezamos a preguntar, a los 6 meses se sentó porque tiene que, entonces la presión está desde que nacemos y Claro. continuará estando siempre frente a cualquier situación de la vida, del colegio, siempre queremos llegar a tiempo a un lugar o entregar ese informe a tiempo en el trabajo o desempeñarnos de modo correcto, ese jefe exigente, esa esposa que te reclama, ese esposo, o sea, estaremos expuestos siempre a una presión psicológica, pero en este tiempo que estamos atravesando de los Juegos Olímpicos a nivel mundial, que me parece fascinante, yo, entre paréntesis, estoy descubriendo deportes que no tenía idea que eran catalogados como deporte. Yo, está bien, a mí me decían OJ en el colegio porque no sirve para ningún deporte y quizás no soy una chica hábil para los deportes, pero hay deportes que yo no tenía idea que eran considerados deporte. Me parece espectacular. Eso que no viste los de invierno. Sí, los de invierno son más raros todavía. ¿Por qué los de invierno? Porque los de invierno está esquiar y todas esas cosas, No, de verdad. pero también está, por ejemplo, uno que tiran una pava, digo yo, tiran una Sí, base y van barriendo alrededor. No, increíble. lo entiendo Como yo. jugar a las bochas, pero con eso, súper raro. Sí, rarísimo. No, Y y también ahora está el mira, skate. El skate entró como deporte olímpico. Yo es no puedo verdad, creerlo. Ujú. es verdad. Increíble. Pero bueno, esto de los Juegos Olímpicos, también a nivel mundial, como encima se tenían que haber hecho el año pasado, no se hicieron a raíz de la pandemia. Entonces, genera movimiento en todas las personas que lo viven, cada uno alentando desde su país, a gente que no tenés idea, o deportes que no tenías idea, de repente te pones a verlos a las 7 de la mañana porque están allá a las 7 de la noche. O sea, te Mm. moviliza un poco, ¿no? El ver y uno desde la casa siente presión porque gane el equipo que uno quiere. Pasó hace poco que ganó Argentina la Copa esta de América y todos presionados porque gane, pero más allá de uno que lo ve de afuera, imaginémonos lo que siente la persona que está siendo o que está frente a esa batalla o frente a ese resultado que muchas veces no es el que espera. Entonces los deportistas que compiten están expuestos a una presión que si no la saben controlar, esto va a influir de forma contundente en el resultado y también en el rendimiento de ellos, ¿no? Entonces, más allá de, a ver, esto surgió por esta chica que se retiró del juego por cuidar su salud mental, pero más allá de esto, veamos la presión en cualquier nivel de nuestra vida, frente a cualquier situación difícil que tengamos que vivir, porque no todos somos deportistas olímpicos o no todos estamos compitiendo en Tokio por una medalla. O sea, esto nos puede pasar a nosotros en nuestra vida en lo cotidiano, en un trabajo, como madres, como padres, como esposos, o sea, el querer siempre estar al nivel de expectativas que nosotros nos ponemos, que a veces son demasiado altas, a veces uno como persona se pone expectativas altísimas que no llega como a cumplir o que no llega y eso genera frustración. Entonces, si entendemos un poco la presión psicológica como un fantasma que se genera en la mente, porque es así, es un fantasma que se genera en la mente, y que va a repercutir en todo nuestro sistema nervioso, produciendo obviamente síntomas a nivel físico y también a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque cuando a uno le empieza a ir mal, vieron que no sé si les pasa que cuando están haciendo algo y de repente empiezan a pensar que les va a ir mal, el resultado o el rendimiento baja y indefectiblemente les va mal. Entonces dicen, al final compruebo, es como una profecía autocumplida. Digo Claro. lo que va a pasar de forma negativa y después termina pasando
entonces me creo ese pensamiento y eso se va como propagando a diferentes estadios de mi vida. Entonces termino pensando que soy un inútil, que no sirvo para nada, que todo lo hago mal. Esto tiene que ver con la presión que sentimos frente a las situaciones de la vida. Ahora, no sé si tenemos mucho tiempo, pero yo quiero hablar de 2 tipos de presiones. Después lo van a ver bien en el artículo completo, y de herramientas de cómo hacer para un poco sobreponernos a esto o cómo cuando estamos bajo presión rendir inclusive al máximo que podamos, ¿no? Pero Bueno, primero es importante entender, sí, no, vamos con los 2 tipos de presiones, así llegamos a la dale, segunda. Nosotros no te dale. interrumpimos. Básicamente hay 2 clasificaciones de presión. Está la presión interna y la presión externa. La presión externa es esa presión que está centrada en el afuera, que no depende de mí, que no la puedo controlar, que es cuando voy a jugar un partido y de repente tengo gente que me mira, tengo un país que está esperando que yo gane, tengo una hinchada, tengo padres que me exigen que yo rinda bien en el colegio, y estos chiquitos sobreadaptados a padres que todo el tiempo le están exigiendo que sean los mejores, que rindan bien, que les vaya bien. Entonces, hay presiones que son externas, un jefe malhumorado, un jefe que te exige más de lo que vos podés dar, abuso también en el trabajo, un montón de situaciones que no dependen de vos y que vos no podés cambiarlas, Eso que que están decís, ahí. Debo, eso que decís, Gonza, vos jugaste el baby fútbol Ujú. y no sé si lo fuiste a ver de grande después. Porque Sí, cuando sos chico no te das cuenta, pero cuando lo ves de grande ves cómo le tremendo. gritan los papás a los hijos, Ujú. Sí, sí, bravo, y te quedás así como, "Ah, así le Sí, no, gritan". sí, durísimo. es Ujú. terrible. Desde adentro de la cancha no te das cuenta, pues estás jugando. Claro. Pero cuando te toca estar así viendo cómo le gritan a los pequeños que están Sí. A jugando, mí me ha pasado también de cuando llego al Auti a fútbol, de estar sentada a mí, la verdad que si pierdes, si ganas, yo siempre le digo al Auti, divertite, poné todo, pero divertite, pero de repente ver mamás o papás que los insultan, No, corre, yo decía, yo soy así, o sea, y ellos no toman magnitud del daño que le pueden llegar a generar a estas criaturas esta presión. Y también me pasó una vez de hablar con una chica que hacía gimnasia artística y la madre había puesto todas sus expectativas en esta única hija que era gimnasta artística. Y después de 15 años, la nena quiso dejar la gimnasia artística, la quiso dejar para estudiar otra cosa, y la madre se volvió loca. ¿Cómo vas a dejar? Entonces, el trabajar con la nena, de poder decir, no quiero soportar más esta presión externa, quiero hacer algo que realmente yo quiera y desee hacer. Y un trabajo también con la madre para que pueda guiar a la hija en lo que la hija quiere y no lo que los padres muchas veces queremos hacer con nuestros hijos. Entonces, la presión externa no la podemos evitar, o sea, está en el aire. Cuando van a jugar a la pelota ustedes o cuando van a ver un partido, ya está la presión externa de la gente mirándote, de la gente queriendo que vos ganes. Contra eso hay que trabajar de un modo más interno que externo porque no va a cambiar. La hinchada ahí mirándote no va a cambiar. Ahora, lo que tiene que ver con la presión interna, que esto sí lo podemos modificar y esto sí lo podemos cambiar, tiene que ver con pasiones, con pensamientos, con lo que pasa dentro nuestro, con el miedo a lo desconocido, el temor al ridículo, qué se ah, esconde detrás de esta presión cuando voy a competir en un deporte o cuando voy a rendir una monografía o cuando voy a rendir un examen. En el fondo siempre está como un miedo al fracaso, como a ninguna persona le gusta fracasar. Entonces siempre se va a disfrazar este miedo al fracaso con me pongo nervioso, no puedo exponerme, no quiero rendir ese examen. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes han dejado carreras por no poder rendir exámenes finales y rinden bien todo, quizás el año, entregan, son alumnos perfectos y cuando tienen que rendir el examen final no se pueden presentar por la presión que les genera el hecho de rendir, de exponerse? Entonces es importante que podamos comprender que tanto la presión externa como la interna, uno puede aprender a controlarla y uno puede aprender a nivelarla y a entrar en un estado de calma. ¿Sí? excelente. me gusta, me gusta. ¿Sabés que hay Sí. una frase que se inventó en el Mundial del 50, que Ujú. nombrábamos hoy, que ganó Uruguay? Sí. Que cuando Uruguay tenía que jugar la final con Brasil, le dijo, los de afuera son de palo, por toda la Ujú. hinchada brasileña Mm, que había. Sí, Los de afuera son de palo. ¿Cómo prepara sí. la mente un deportista, no? Para que no total. le, o sea, porque los insultan, le dicen de todo. Y cómo hay que trabajar en eso. Yo creo que en el Sí. primer insulto me voy de la cancha, yo, de lo sensible que soy. No, pero déjame explicar. Pero le quise pegar al Yo quise defensa. hacer el gol, chicos. No, y como las que se ha comido un futbolista argentino que está en todos los memes del Pipita Higuaín, cuando Oh, la erraba y todo era relacionado con él, cuando hacíamos un chiste era todo traído, o sea, pobre la presión de ese chico y la familia de vivir
por haberse equivocado y bajo esa presión cualquiera puede equivocarse, pero por eso está bueno, si son deportistas o si realmente quieren dedicarse a eso, que crean en lo que llamamos psicología del deporte, en esta rama de la psicología que trata con personas que están expuestas a cierto grado de presión más fuerte del que una persona pudiera soportar. Entonces, cuando esta presión es más fuerte de tus recursos para poder soportarlo, haces como hizo esta gimnasta de quedarse a un costado y preservar su salud mental o enfrentarlo y poder sostenerlo en el tiempo. También me pasó ahora que me acuerdo de varios chiquitos que se cambiaron de colegio por la presión que generaba el colegio o que generaban las exigencias de los docentes o de estar a un determinado nivel educativo. Entonces cambiaron de colegio como para aflojar un poco. A veces no está mal la retirada a tiempo. Esta frase de soldado que huye sirve para otra batalla, ¿no? A veces está bueno decir, bueno, no puedo con esto, prefiero por ahora dejarlo a un costado, recuperarme y después en todo caso retomo. Es importante esto, pero ¿qué hacer cuando tenemos una presión que no podemos evitar, tanto laboral, familiar o en el caso de los deportistas? Es importante tomar técnicas que estén orientadas a dar calma y control sobre estas presiones que sentimos. Y estas técnicas están basadas obviamente en la concentración, en el optimismo y en el generar confianza en nosotros mismos. Una persona que tiene confianza en ella misma, una persona que tiene seguridad, porque como decíamos antes, esto de esta presión genera mucha incertidumbre y esta incertidumbre genera inseguridad. Porque si yo te cuento, voy a jugar un partido y sé cuál va a ser el resultado final, voy a estar tranquila. Porque si sé que gané o sé que perdí, me voy a relajar. Pero al no saber el resultado final, los pensamientos te juegan en contra, hasta incluso pueden bloquearte. Entonces, obviamente que la incertidumbre genera inseguridad, pero si atacamos la inseguridad de dónde viene y podemos alimentar nuestra autoestima, podemos generar confianza en nosotros mismos, podemos concentrarnos en eso y tener optimismo, el resultado va a variar y el resultado va a ser satisfactorio, no importa si ganes o pierdas, porque esto es importante, no importa si ganás y ahí tenés que tener optimismo y si perdés no, porque lo importante es el proceso, no el resultado. Entonces, ¿con qué herramientas podemos contar? Te quiero decir 1, 2, 3, 4. 4 herramientas. Número 1, y nos quedan poquitos minutos, pero las nombro, es aceptar. Aceptar que la presión va a ser parte de tu vida siempre. No hay manera que te libres de esta presión, a menos que te vayas a una isla desierta, te quedes paspando moscas y viendo el cielo, como pasan los satélites a las 7 de la tarde, que cae ahí un poco el sol y ves los satélites y te quedas ahí, uy, vino uno. Eso es lo único que te va a liberar de la presión. No, porque es verdad, porque mi esposo, el Pochi, a veces me hace salir al parque a las 7 de la tarde cuando cae el sol y cuando el cielo está como celeste y me dice, me empieza a mostrar los satélites que van pasando y ahí me explicó qué son los satélites, que para qué función tienen. Bueno, entonces me acordé de eso porque en ese momento donde vos estás tirado en el pasto viendo para arriba, no tenés presiones de nada. Ahora, cuando en un segundo volviste a la realidad, los chicos, el colegio, la cosa, el trabajo, la gente, otra vez volvés a meterte en esa presión. Entonces, si vos aceptás que la presión es inherente a tu vida y que va a estar siempre, te va a permitir como decir, bueno, ok, tengo que lidiar con esto de por vida, entonces me preparo. El anticiparme a esto me va a servir para entender que va a ser parte de mi vida siempre. No va a haber un momento en tu vida donde no tengas presión, siempre va a tener. Y está bueno que esté, porque también la presión te permite capacitarte, prepararte y llegar a la expectativa. Muy bien, Segundo lugar, sí. Aceptación. Segundo lugar, centrate en el ahora. Si sos deportista, centrate en la jugada, y esto es parafaseando un poco cada uno que lo aplique a su ámbito, pero si sos jugador de algo, centrate en la jugada, en esta partida, en este informe que tenés que entregar. Olvídate de los errores del pasado, olvídate si fallaste en el game anterior y ahora vas a fallar de nuevo. Trata de sacarte de la mente cosas anteriores y cosas del futuro, como anticiparme negativamente a la jugada. Voy a jugar mal porque estoy mal, voy a jugar mal porque no estoy haciendo las cosas bien ahora. Centrate en el ahora, en la situación que estás viviendo hoy, en el informe que tenés que entregar hoy o en la situación puntual de juego de hoy. ¿Estamos? La segunda herramienta. La tercera, cambia el foco. Cambia el foco de querer ganar a esforzarte el máximo para poder divertirte, no importa el resultado, ¿ok? Cambia el foco. No es todo ganar en la vida. A veces se pierde y a veces es divertido perder también. Lo que importa es disfrutar el proceso. Y lo último, utiliza técnicas que te permitan relajar los músculos,
aquietar los pensamientos, técnicas basadas en el mindfulness o conciencia plena, respiración profunda, obviamente. Y si sentís que todo esto no alcanza, obviamente pedí ayuda y un profesional del deporte, un psicólogo del deporte te puede orientar con técnicas específicas, hasta las pueden hacer juntos, para que vos aprendas y previo al momento de enfrentamiento puedas respirar, puedas relajarte, puedas aprender como técnicas específicas. 4, Sí, 7, sí. respiración está muy buena. 4 inhalás, 7 aguantás, 8 exhalás. Está muy buena para. Es re difícil. ¿Vos llegaste a hacerla? Porque a mí me Sí, recostaba al principio sostenerla, la del medio. sí, sí, ya después de un tiempo. Es Al, buenísimo. al Es un principio con ejercicio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mm. Pero ya después, cuando lo hacías muchas veces, contenés la respiración bien. Bien. Bueno, Exacto. CTI.psicología, Debo Pedace, gracias, Debo.